Amados, Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Vida para Ti. Hoy la clase de esta semana del curso de Metanoia. Bienvenidos a los que por primera vez nos acompañan. Espero, como siempre, que sea de bendición para sus vidas. Recuerden que estas siempre son clases de acompañamiento en su crecimiento espiritual, donde entramos en temas profundos, como me dicen algunos de los hermanos, profundos, que nos invitan a detenernos en nuestro caminar y afán diario. Tanto afán en la vida secular y a veces hasta en la vida cristiana. Son temas que nos obligan a mirar hacia adentro, a reflexionar acerca de nuestro progreso como creyentes, de nuestra decisión de ser creyentes en Cristo Jesús y todo lo que eso implica. Son temas que nos invitan a ser honestos con nosotros mismos en cuanto a nuestro compromiso con Jesús, con el reino, de ser testigos fieles del poder transformador del mensaje de la cruz. Son temas que muchas veces no nos gusta escuchar. No nos gusta escudriñarnos en nuestro ser interior, pero que son necesarios, son pertinentes y más en medio de estos tiempos. Así que, confiando en aquellos valientes, pues el reino se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, que no es otra cosa que el reino que Jesucristo tan detalladamente y dedicadamente explicó en los evangelios durante los días de su carne, y fue honesto porque Él es la verdad y en Él nunca se halló mentira, pues el único padre de la mentira es Satanás. Cristo habló siempre verdad, fue de frente. No vino con paños tibios ni ocultó cosas para que lo siguieran, para caer bien, para que conseguir simpatizantes y en conseguir adeptos para su reino. No, Cristo, desde la primera hora que inició su ministerio aquí en la tierra, fue siempre de frente, hablando las cosas tal cual son. El reino de Dios es esto, el reino de Dios es aquello, el reino de Dios y el reino de Dios, y siempre que lo escuchamos hablar del reino, eran palabras que definitivamente nos llevan e invitan a meditar si realmente queremos ser parte de ese reino, porque lo acompaña una cruz. Tiene bendiciones hermosas, bienaventuranzas preciosas, pero también tiene verdades que nos confrontan con nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí es que nos reta para ver cuántos realmente queremos seguir tras sus pisadas. Pues dice la Escritura que el que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Y el reino de Dios prácticamente reta esta naturaleza adámica, amadora de sí misma, pues la invita constantemente a hacer morir sus obras. Así que felicito a todos los valientes que miércoles tras miércoles siguen esta clase, confiando en que por ser valientes han de vivir la vida victoriosa y plena en Cristo Jesús, aquí en la tierra y por toda la eternidad. La semana pasada estábamos hablando acerca del poder de la verdad. Y hablábamos que esta verdad se centra primeramente en el mensaje de la cruz, que no hay otra verdad fuera de ella. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra viva, este mensaje de poder que transforma y que no hay otro camino, solo Cristo. Y también hablaba acerca de la verdad que llevamos nosotros en nuestro interior y que muchas veces nos forzamos a no querer verla, pero que una va dependiendo de la otra. Porque hoy vamos a continuar con este tema de la importancia de la integridad, porque
es de la única manera que nosotros tenemos acceso a esa plenitud de la vida en Cristo Jesús. Pablo, cuando le está hablando a los efesios y les está explicando en el capítulo 4 acerca de la nueva vida en Cristo, nos habla acerca de vestirnos de una nueva naturaleza, que es creada a la imagen de Dios por medio de la práctica de la justicia y también de la vivencia de la santidad según la verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo nos está hablando de que la nueva vida en Cristo implica ser honestos con aquello que hemos decidido emprender. Yo escucho el Evangelio, el mensaje transformador que me invita por medio de Jesucristo primeramente a la salvación de mi alma. Sí, tenemos que cuidarnos porque en estos tiempos se habla mucho sobre la sanidad emocional, sobre la prosperidad, sobre las bendiciones y al fin y al cabo lo más importante para un ser humano es la salvación de su alma. Y obviamente esta salvación es una salvación integral, pero su punto de lanza, su punto de partida siempre ha de ser la salvación del alma por la eternidad, reconociendo mi condición pecaminosa y que yo necesito acercarme a Dios y reconocer a Cristo como mi Salvador. De ahí se desprende todo lo demás. De aquí, de esta salvación maravillosa, es que va a emanar todas las bendiciones que ella comprende. Así que es muy importante primeramente este punto. Mi salvación, reconocer que yo soy pecadora ante Dios, que vivía lejos de Dios, separada de Dios por causa del pecado. Y eso no es que yo esté de acuerdo, que yo no esté de acuerdo, sino que esa fue la sentencia. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y gracias a Jesucristo, que se entregó voluntariamente y tomó el lugar nuestro en la cruz, pues la paga del pecado era la muerte y Él pagó ese precio en rescate nuestro. Y gracias a Jesucristo tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. Y esa salvación también implica un disfrutar, una transformación en mi aquí y en mi ahora. Algo tiene que pasar con la persona que vivía lejos de Dios y que un día se detuvo y reconoció la necesidad de Dios en su vida. Que no le aconteció como al joven rico, que el joven rico cumplía con todos los mandatos, pero él sentía en su interior que algo le faltaba. Por eso se acercó a Cristo. Y así hay muchas personas. Saben que en su interior algo falta, pero tal vez se confunden que por practicar una religión están bien delante de Dios. Por pertenecer a X denominación entienden que está bien, pero no logran dar con qué es lo que falta. Y en su interior sienten que algo falta. Y precisamente de eso es que se trata la verdad, la integridad, el yo reconocer, bueno, yo practico esta religión, yo pertenezco a esta denominación, pero siento que algo falta en mi vida. Y Jesús, algo te falta, algo te falta. ¿Qué le faltaba al joven rico? Conocer al Salvador. Un encuentro con el Salvador. Más que hacer cosas, practicar cosas, tenía que reconocer que tenía en su corazón un ídolo. Las riquezas, el afán de este mundo, los tesoros de este mundo. Y él no fue capaz de echar eso a un lado, de aceptar su verdad, sino que se fue triste. Permita el Señor que hoy tú no te vayas triste ante esta palabra, sino que reconozcas y digas, ahora yo entiendo qué es lo que me hace falta. Porque yo he hecho tantas cosas y siento que algo me falta. Y lo que te falta es el señorío de Dios en tu vida. Poner a Dios en tu corazón por sobre todas las cosas. Y una vez tú lo colocas en el lugar correcto en tu vida, todo lo demás
tomará su forma, su lugar, y la paz que tanto anhela tu corazón vendrá, porque es promesa de Dios. Entonces, cuando Pablo nos habla acerca de esta verdad, tenemos que meditar acerca de esa decisión que yo tomé en ese día. Si yo la tengo clara, porque no es cuestión de yo cambiarme de una iglesia, no es cuestión de yo cambiarme de una religión, no, es que yo voy a cambiar primeramente. Escúchame bien, a Dios mío, porque estábamos sin Dios. Lo que tomaba el lugar de Dios en mi vida. Y ahora yo quiero que sea Dios quien se entrone en mi corazón, en mi vida. Y al tomar yo esa decisión y yo reconocer que el acceso a Dios es por medio de Jesucristo, eso va a implicar un cambio. Es imposible que yo tome esta decisión y no acontezca nada en mi vida. Algo tiene que suceder porque lo dice la palabra. El que está en Cristo, ya he explicado eso, se convierte en otra persona. Y al convertirse en otra persona, su manera de pensar tiene que cambiar, su manera de sentir tiene que cambiar, sus hábitos, su estilo de vida, su manera de hablar, de comportarse, tiene que cambiar obligadamente. Porque es la evidencia de que algo ha pasado en su vida. Y cuando entonces Pablo habla acerca de vestirse de una nueva naturaleza, nos está hablando de una nueva manera de vivir. ¿Cómo juzgamos las cosas? ¿Cómo las pensamos? ¿Cómo las sentimos? ¿Cómo las vivimos? Y habla acerca de vivir la santidad según la verdad. Según mi manera de vivir, yo voy a vivir la santidad de Dios. Según la verdad, que en el pensamiento griego significa, tiene que haber una coherencia entre lo que yo pienso y lo que yo luego hago. No puede ser que yo piense una cosa y haga otra. Ahí no hay coherencia. Ahí lo que dice Pablo en el versículo 17 del capítulo 4, que dice, les advierto en el nombre del Señor, que no imiten a los que no conocen a Dios. ¿Cómo actúan los que no conocen a Dios? ¿Cómo viven? ¿Cómo vivíamos tú y yo cuando no conocíamos de Dios? Dice, ellos viven de acuerdo con sus maneras distorsionadas de pensar. Distorsionadas primeramente. ¿Qué es una manera distorsionada de pensar? Pues una manera distorsionada significa que yo pienso algo, pero actúo de otra manera. No se correlaciona el pensamiento con la acción. Es algo distorsionado, es algo disfuncional, algo que no va a funcionar. Tiene que haber una coherencia. Por tanto, eso sucede porque no entienden nada. Cuando usted no entiende, cuando usted no asimila el concepto, cuando usted no comprende lo que es la nueva vida en Cristo, su pensamiento y su andar es distorsionado. Usted puede ir a la iglesia, usted puede ser un obrero del Señor, usted puede ser un adorador o como le llaman hoy salmistas o como quieran llamarle, pero en la iglesia es una cosa, pero afuera se comporta de otra. Entonces no hay coherencia, eso está distorsionado porque se espera una conducta lineal. Entonces, dice aquí, que esto sucede porque están lejos de la vida que proviene de Dios a causa de dos cosas, de la ignorancia que hay en ellos acerca de lo que es el reino de Dios y todo lo que ello implica, y también por la dureza del corazón, lo que significa no tan solo que ignoren lo que implica todo el mensaje de la cruz, sino que se resisten
a aceptar las verdades de ese mensaje. Y eso los lleva a ser insensibles, a no responder al llamado de Dios, a su voz. Ese es el peligro, mis amados. Cuando nosotros nos resistimos a vivir aquello que se nos enseña. Cada mensaje, cuando tú vas al templo todos los domingos, los jueves al estudio bíblico, cuando tú eres expuesto, cuando tú lees la palabra, ¿qué tú haces con esa palabra? Tú reflexionas en ella, meditas en ella, o como dice Pablo, la miras como un espejo en la mañana y luego te olvidas de lo que viste. O tú te detienes a meditar acerca de lo que ella está hablando en ese momento y tú te haces una autoevaluación. Y luego de hacerte esa autoevaluación, vas a la presencia de Dios para que te examine, te escudriñes, reconoces tu verdad, reconoces ahí que todavía te falta, porque siempre vamos a encontrar áreas en nuestra vida que necesitan seguir siendo santificadas y uno en humildad, Señor Padre, esto que estás diciendo aquí todavía a mí me falta. Yo noto que aquí todavía esto no se ha establecido y yo creo que es por esto y tú sigues hablando y tú te detienes y estás ahí, tú, procurando que esa verdad, que ese estilo de caminar que Dios espera se establezca en ti. Ahí hay coherencia, aunque no esté establecido en la totalidad esa conducta, pero yo voy camino hacia ella porque ya yo obtuve el conocimiento, fui sensible a esa palabra, en mi pensamiento la estoy procesando en mi corazón y tengo el anhelo y la llevo a la oración. Y entonces en esa oración yo le pido a Dios que eso se haga realidad en mi vida, que me ayude a ser fuerte en mi espíritu, que me ayude a vencer en esta área porque he identificado que aquí estoy débil y yo sigo en esa oración, pero no me quedo ahí, sino que yo durante el día, cada día, procuro estar pendiente cómo voy progresando en esta área. Que cuando llega la situación X que esté relacionada con ese aspecto en mi vida que estoy orando para que sea santificado, yo ahí le pido a Dios ayuda por medio del poder de su Espíritu Santo para ejercitar el poder de mi espíritu y hacer morir esa área que todavía sigue reflejándose en mí de la vieja persona. Y le pido al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, no permita que yo siga en este comportamiento. Ayúdame, Padre, a yo vencer esta debilidad. Y entonces te enfrentas a esa situación en el poder de su fuerza y tú lo vas a ir que acomodando a la verdad de Dios hasta que eso se desvanezca y ya no forme parte de ti, porque Cristo, por medio del Espíritu Santo, se va a ir formando en ti. Y así es como van haciendo la nueva persona en Cristo. Y fíjate que cuando yo te estoy hablando de todo esto, tiene que haber un elemento de sensibilidad, de integridad, de honestidad con todo lo que pasa dentro de mi ser. Y yo insisto y seguiré insistiendo que este es uno de los fallos más grandes en los cristianos, en nosotros los creyentes. Nos envolvemos en los proyectos de la iglesia, en los afanes de este mundo y aún nos afanamos por las cosas en el Señor. Y sabe que, mis amados, cuando venimos a ver, estamos llenos de tantas agendas, de hacer tantas cosas y hemos perdido ya la capacidad de vernos a nosotros mismos. Nos hemos olvidado de cómo caminamos delante del Señor. Hemos olvidado lo más importante, crecer en su gracia para poder ser testigos del poder de Dios. Todos tenemos que estar pendientes en esta área porque nos deslizamos con mucha facilidad. Y tenemos que rogarle al Señor cada día que nos ayude a tomar esa conciencia de que lo más importante, primeramente, porque de ahí sale todo,
que podamos entender que en su presencia, en esa relación íntima con Dios, de ahí va a salir todo lo demás durante el día, todos los proyectos. Jesús es nuestro maestro, es nuestro modelo. De la presencia que Él siempre cultivaba y su relación con Dios, salía todo lo demás. Todo lo demás. Y en los momentos luego durante el día que Él necesitaba, el Padre siempre estaba allí. Había una conexión, había una sensibilidad a la voz del Padre, porque Él pasaba tiempo con el Padre. Mi amado, y si Jesús, que era el Hijo de Dios, que multitudes lo seguían, siempre sacaba tiempo a solas con el Señor, ¿cómo nosotros no nos vamos a esforzar para sacar tiempo a solas con el Padre y vaciar nuestro corazón delante del Señor para que podamos vivir una vida coherente, una vida transparente delante de Dios y de los hombres? Fíjense qué importante es este tema de la verdad. Fíjense que Pablo dice, vístanse de la nueva naturaleza, renueven su manera de pensar por medio del Espíritu. Tiene que haber un cambio en mi manera de yo percibir las cosas, juzgarlas, pensarlas. Y más adelante dice, por lo tanto, para que esto se haga una realidad en su vida, desechen la mentira. Porque mientras no se deseche la mentira, la verdad no va a poder prevalecer en nuestras vidas. Así que hay 3 características de un corazón que es íntegro, que las quiero compartir contigo en esta clase. Y vamos a ir aprendiendo de ellas y las vamos a ir adaptando a nuestro caminar diario para que con la ayuda del Señor podamos tener esa vivencia de la santidad según la verdad. Un corazón íntegro primeramente es un corazón nuevo. Un corazón íntegro primeramente es un corazón nuevo. La hipocresía es la vieja levadura, aquello que formaba parte de nuestra persona cuando vivíamos sin Cristo. Pero en 1 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 7, nos invita a limpiarnos de esa vieja manera de vivir, de esa vieja manera de nosotros sobrevivir. Porque si no lo hacemos, el corazón va a mantenerse comportándose con esa manera de actuar que no nos va a ayudar a progresar cada día en el Señor. Fíjese que es importante que dice la Escritura que Dios nos da un corazón nuevo, un corazón que es sensible a la voz de Dios, y Él lo promete. Pero el corazón nuestro tiende a dividirse muchas veces, y por eso es que necesitamos que Dios nos siga transformando. Es importante que ese corazón nuevo sea cada día transformado y tratado por el fuego del Espíritu Santo de la palabra, para que así siga siendo santificado por Dios. Es importante, amado, que tengamos eso presente. Un corazón íntegro también es un corazón que es sencillo, es sensible a la voz de Dios. Un corazón sencillo no tiene comportamientos ni compartimientos secretos. Tiene una transparencia total
delante de Dios y de los hombres. El hipócrita tiende a ocultar siempre la verdad de lo que realmente es. La hipocresía tiende a vivir encubriendo su caminar delante de Dios y de los hombres y hace un esfuerzo extraordinario para prevalecer. Pero ¿qué habrá oculto delante de Dios, mi amado? Nada se puede esconder delante del Señor. El corazón íntegro es una carta abierta al mundo. Fíjese que un corazón íntegro, ya le dije, es un corazón nuevo. Nuevo. Un corazón nuevo que es sensible a la voz de Dios. Como dice la Escritura, Dios nos da un corazón de carne y no de piedra. En otras palabras, un corazón nuevo es sensible a la voz de Dios. ¿Cuán sensible eres tú a la voz de Dios? ¿Cuán sensible eres tú al consejo de Dios? ¿Reconoces la voz de Dios o te endureces cuando la oyes? Un corazón de carne es moldeable, es tierno y cede ante la reprensión. Un corazón sencillo nada complicado, de fácil acceso. Y este corazón sencillo se manifiesta primeramente porque es franco consigo mismo. Un corazón sencillo e íntegro se investiga a sí mismo con determinación y poder. No le tiene miedo a la verdad que puede haber. No busca excusas, no busca culpables ni justificaciones, sino por el contrario. Es como el corazón de David cuando le pedía a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el Salmo 129, 23. David anhelaba que Dios lo examinara. David anhelaba que Dios descubriera la verdad que había dentro de él. Porque él lo aprendió muy bien a través de la experiencia. Muy bien dice él en el Salmo 32, mientras calle envejecían mis huesos. Hubo una etapa en la vida de David que no quería confesar su verdad ni su condición y experimentó la gravedad de lo que es vivir en la mentira, en lo oculto, en lo secreto, aparentando ante el rey, ante el pueblo que era un rey maravilloso, un rey que temía a Dios y que estaba bien delante de Dios. Pero allí en lo secreto, en la cámara secreta, él sabía que se estaba muriendo, que se estaba secando, porque su conciencia lo castigaba día y noche, día y noche. Ay, amados, qué triste es eso. ¿Cuántos hemos vivido esa experiencia? Le servimos al Señor, predicamos, cantamos, servimos, ofrendamos y todo, pero no tenemos paz, porque sabemos muy bien que hay algo que anda mal en nuestra vida, porque no hay coherencia entre lo que decimos y estamos viviendo. Y peor aún, cuando nos convertimos en fariseos, exigiéndole al pueblo algo que nosotros no vivimos. Bendito Dios. David sabe muy bien lo que es vivir una vida oculta, hasta que fue confrontado por el profeta. Dios en su misericordia se movió a sacarlo
de esa condición. Por eso él aprendió esa gran lección. Y le decía, Señor, examíname. No confiaba en su corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces nos creemos que estamos muy bien delante de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo y nos escudriña, hermano, ya usted sabe, y nos prueba a través de la palabra, y nos trae a la luz la verdad que muchas veces está escondida delante de nosotros, ¿qué hacemos ante eso? Bajamos la cabeza y reconocemos y pedimos misericordia. Hermano, porque hay cosas delante de nosotros que verdaderamente, cuántas cosas a veces Dios ha traído a mi vida que hasta yo he sentido vergüenza y yo sea Padre de la gloria. Y es el momento ahí de yo detenerme y aceptar esa gran verdad, aunque no me guste. Porque un corazón íntegro es un corazón sencillo, sensible. No busca excusas, no busca culpables. Reconoce y dice, Señor, he pecado contra ti. Sí, Señor. Esa es la verdad mía. Eso es lo que yo siento. Hermano, ¿cuántas veces luchamos con eso que hay dentro? Con ese pensamiento, con esa conducta, y no queremos aceptarla. Y nos hacemos los locos, como decimos, y no queremos pensar en eso, y nos envolvemos en el trabajo, nos envolvemos aquí y allá, y no queremos ver. En otras palabras, nos estamos resistiendo a la santificación por medio de la palabra y de su Espíritu, porque el Espíritu Santo vino a convencernos de que somos pecadores y que somos pecadores empedernecidos. Mire, si hay algo que cada día yo descubro y le doy gracias cada día más al Señor es cuánto necesitábamos de un Salvador. Esta carne no es educable. Esta carne lo único que merece definitivamente era la muerte en la cruz. Y Cristo pagó ese precio. No teníamos esperanza. Y mientras estemos atrapados en esta naturaleza adámica caída, estaremos luchando con esa tendencia al pecado hasta que nos muramos. Por eso yo adoro a Dios y le doy gracias por Jesucristo, porque yo no tenía esperanza, ni tú tampoco, mi amado. Por más clases que vas a tomar, y son buenas, por más que estudie, amén, pero ¿sabe qué? Nuestra esperanza está en Dios. Y yo tomo las clases y yo sigo leyendo la Biblia porque ellas me siguen iluminando en todas aquellas áreas que mi vida necesita seguir ser transformada. Y ahí mismo me detengo y digo, Señor, todavía en esto no estoy. Esto todavía sigue en mi vida. Y así es como caminamos cada día y hacemos ir muriendo la vieja persona por medio del poder de su palabra en el nombre de Jesucristo y por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es así. Pero en este cuerpo de pecado jamás llegaremos a la perfección. Y eso es parte de ser humildes y aceptar nuestra condición delante de Dios y aceptar el perdón de pecado, la salvación en Cristo Jesús y su obra de santificación en nuestras vidas. Decir, como llegó a decir Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Pablo también tuvo ese proceso. En un momento dado, él descubrió que cuando no pecaba por un lado, pecaba por el otro. No había manera de reformarse, no había manera de él cambiarse solo, por mejor intención y deseo que tenía de vivir una vida santa para Dios. Y se afligió. Aquellos que queremos vivir en santidad para Dios, una vida agradable a Dios, nos afligimos. Sí, nos entristecemos al descubrir que es imposible en nuestras fuerzas, pero a la misma vez nos gozamos porque como Pablo no perdemos la esperanza y decimos, sí, miserable de mí. Pero le doy gracias a Dios que por gracia es que soy salvo y que gracias a la obra salvífica de Cristo me ha dado un poder sobrenatural para que con la ayuda de Dios y en medio de este poder yo siga siendo transformada de día en día con paciencia, con humildad y agradecimiento a Dios, sabiendo que en Él
es donde único yo tengo la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y parte de esa humildad y de esa aceptación de quién soy yo y de cómo soy yo, inmediatamente la palabra de Dios se convierte en un espejo que refleja actitudes, comportamientos y hábitos en mi vida que necesitan ser transformados. Me detengo, no me resisto a lo que estoy leyendo. Acepto que eso es así. Reconozco que todavía eso no forma parte de mi nueva persona en Cristo y convierto ese proceso en una oración ante Dios. Pero no tan solo, recuerden, en una oración. Para que haya integridad y haya verdad, yo entonces, en mi caminar diario, habiendo hecho una oración consciente, y yo he enseñado lo que es la oración consciente, ¿verdad? Y la fe consciente, mi deseo de ese cambio, inmediatamente ese comportamiento se manifiesta una viva en mi vida. Ahí mismo yo le pido a Dios que me ayude. Porque muchos creyentes muchas veces en nuestra vida reincidimos en el mismo comportamiento, en el mismo miedo, en la misma murmuración, en el mismo pecado, en la misma debilidad. ¿Cuán honestos somos nosotros con nosotros mismos? ¿Cuán claro yo tengo de que eso está mal delante de Dios? ¿Cuánto yo acepto esa verdad en mi vida? Porque es que nos cuesta muchas veces aceptar esa verdad en mi vida. Aceptar esa debilidad por el orgullo. Y ahí seguimos luchando y luchando para seguir ocultándola o cambiarla en nuestra fuerza. No, hermano. Ahí lo que tenemos es que simple y llanamente reconocerla, postrarnos ante Dios, pedirle que nos ayude y luego, en el momento en que ella se manifieste, hacer lo contrario y hacerlo conforme a la palabra de Dios. Ahí sí hay honestidad e integridad. De nada vale, mis hermanos, escuche bien, conocer la palabra, escudriñarla, estar clara de que estoy mal en esa área, que esa área no ha sido santificada en mi vida, orar por ella. Y luego, cuando llegue el momento de la verdad, de que ese ruego que yo le hice a Dios de que me cambie, de que me ayude a sacar esa área en mi vida y santificarla, de nada vale si cuando llega el momento de yo evidenciar que hay coherencia, que hubo verdad en ese momento entre lo que yo pensé, esto está mal, esto yo tengo que cambiar. Y que en eso que yo pensé, confesé y pedí, luego entonces yo voy a actuar conforme a eso y me voy a esforzar para que se haga una realidad con la ayuda del Señor. Y sucede que muchas veces hacemos todo lo demás, pero a la hora de aplicar para que se conforme una realidad en mi vida, no lo hacemos. Entonces tenemos que ser honestos si realmente yo anhelo eso. Porque cuando anhelamos, cuando nos duele esa área de pecado en nuestra vida y no la queremos, batallamos y batallamos hasta que sale de nuestra persona y ya no forma parte de la nueva persona en Cristo. Pero muchas veces caemos en la dejadez, en la indiferencia, en la pereza, en la tibieza. ¿Y cuál es el problema? Si todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? Como dicen por ahí, una jayita más al tigre, ¿qué importa? ¿Cuál es el problema? Entonces tenemos que reflexionar. ¿Cuán honestos somos con nosotros mismos? Porque estamos hablando, dándole continuidad al tema de la verdad, que es medular, porque insisto que de aquí sale todo lo demás.
¿Cuánto llevamos batallando a veces con áreas en nuestra vida? Usted puede sentarse un ratito, yo le invito a que se siente. Recuerden que en esta clase damos asignaciones. Y yo le voy a dar una asignación, siéntese un ratito y hable con usted. Váyase, se toma una tacita de café allí en la terraza o guiando a solito por allí y pregúntese, ¿por qué no hay un cambio en esa área de su vida? ¿Por qué no logras sacar esa área de tu vida? ¿Por qué sigues pecando si sabes que los que practican el pecado no son hijos de Dios? Si sabes que el pecado ofende a Dios, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué lo sigues practicando? ¿O por qué sigues hablando mentiras si sabes que Dios nos llama a que hablemos verdad? En esta área particular, porque podremos tener muchas, pero siempre hay unas más marcadas que otras. Y esto será hasta que Cristo venga, pero el Espíritu Santo siempre está trabajando en nuestra vida y siempre tiene una agenda de santificación. A mí siempre me tiene una agenda de santificación. Y cuando no me confronta por un área, me confronta por la otra. Él no descansa en mi proceso de santificación porque Él está formando al pueblo santo, a la nación santa que Cristo viene a buscar. Y yo quiero formar parte de ella. Por lo tanto, tengo que ser como las novias, como las vírgenes prudentes, no las insensatas, con esa lámpara siempre encendida y siempre trabajando en todo aquello que Él me revela, porque eso es parte de su función, de su cometido en mi vida, santificarme. ¿Cuánto interés yo le pongo a eso? ¿Cuánta intensidad? Y yo me siento y medito y digo, Ana, ¿pero por qué tú sigues haciendo eso si sabes que está mal? ¿Por qué tú sigues sintiendo eso y no lo haces morir? ¿Por qué tú lo alimentas? Si el Espíritu te está convenciendo de que está mal, ¿por qué no haces lo contrario? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer y tú sabes bien? ¿Por qué lo que piensas no lo pones por obra? Y a la hora de la verdad haces otra cosa. Entonces uno tiene que tener esos ratitos de hablar a solas con uno. Son importantes. Porque un corazón íntegro es sincero y habla consigo mismo. Pero a veces estamos tan afanados por servirle al Señor. Estamos tan afanados que apagamos la voz de su espíritu. Y estamos tan afanados porque tenemos que hacer tantas cosas. Y Él hablándote de lo que es prioridad. Ana, olvídate de esto, de lo otro, venga a hablar con el Señor. Es que tengo que hacer esto, venga a hablar con el Señor. Es que venga a hablar con el Señor. Eso es lo más importante. No te olvides de eso. Y esa voz te susurra en tu interior y te dice, eso que estás diciendo no es verdad. Y entre más fuerte es esa voz interior, más tú refuerzas esa mentira. Y empiezas a luchar porque te está diciendo que lo que estás diciendo no es verdad. Y ahí se levantan los miedos y te está forzando a que hables verdad y los miedos se identifican en lugar de ser sensible a esa voz y detenerte un momento y decirle, Señor, ayúdame a hablar verdad. No me atrevo. ¿Y por qué no te dispones en ese momento a obedecer la voz del Espíritu? Y así pasamos años, mi amado, perdiéndonos de la gran oportunidad de disfrutar las bendiciones de ser otra persona en Cristo. Y lo peor, no podemos ser testigos fieles. Bendito sea el Señor. Un corazón íntegro es un corazón franco. Escuche bien, consigo mismo y también con Dios. El hipócrita tiende a jugar con oraciones para pedirle a Dios algo que ni desea. Floretea las oraciones y luego se va y no le importa si Dios respondió o Dios dejó de responder, se olvidó de esa oración.
Señor, santifícame. Señor, quiero ser como tú. Y después se olvida y sigue viviendo su vida de manera mundana. Y no le duele a la hora de comportarse de manera diferente a la palabra. Bendito Jesús. Puede pedir y pedir y pedir, pero en su caminar diario no le importa, es indiferente si eso se hace realidad o no. Es que no puede ser, hermano, que yo en la presencia de Dios, yo le llore, yo le ruegue y le pida que me ayuden en X área. Y como Ana, atribulada en el espíritu delante del Señor, lloraba y lloraba y lloraba hasta que Dios le escuchaba. No puede ser que eso acontezca y después, cuando salgo de ese tiempo de oración y qué sé yo, y me enfrento a esa situación, yo no siga batallando con mi espíritu y siga yo determinada en que eso haga una realidad, sino que indiferentemente sigo con mi pasada manera de vivir. No hay coherencia ahí entre ese llanto y luego vivir en total indiferencia con mi vida. Fíjese que el corazón que no es franco, que es hipócrita, es un corazón que es cobarde para aceptar lo que lleva dentro, lo que lleva dentro. Y muchas veces tiende a arremeter contra el predicador, contra el mensaje, porque se siente juzgado, se siente leído. No le gusta oír la verdad. Y dice prácticamente como si el predicador se metiera en su vida, en sus asuntos privados o en su conciencia. Oh, bendito Jesús. Está lleno de sentimentalismo y emocionalismo, pero no de la intención de vivir en la verdad. Dios hoy a través de la palabra nos está invitando a que reflexionemos. Fíjese que el corazón también íntegro es un corazón que es sincero, es constante, constante. Todo el tiempo está que buscando la manera de crecer en la gracia del Señor continuamente, continuamente en Dios. Por lo tanto, siempre está dispuesto a obedecer el consejo de la palabra de Dios. Fíjese que los fariseos pretendían tener un alto celo por los mandamientos, ayunaban, oraban, pero a la hora de la verdad no había coherencia entre lo que hacían versus lo que vivían conforme a la voluntad del Señor. Así que hoy vamos a sacar ese tiempo, vamos a detenernos aquí. Tiene más características que luego podremos ver, pero para no extender más la clase, aquí lo importante es, amado, que nosotros podamos detenernos y reflexionar, porque lo más importante aquí hoy, lo que dice la palabra. Vivir según la verdad, y que la verdad no es otra cosa que cuando actuamos con una manera de pensar y de hacer de una manera coherente. Yo pienso, yo actúo. No hay una discrepancia en eso. Y que para que eso se dé, tiene que haber una renovación en mi manera de pensar. Y una vez eso se da,
hay un cambio, hay un cambio. Y que cuando son áreas en mi vida que son difíciles, ¿verdad? Que tenemos que enfrentar para que ese cambio ocurra, le oramos a Dios. Acudimos a Dios para que con el poder sobrenatural del Espíritu Santo nos ayude a que esa área sea santificada por encima de nuestros temores, por encima de la ansiedad que me pueda provocar, porque muchas veces tendremos que ejecutar conforme a nuestra manera de pensar para poder mantenernos en esa forma de pensar. A la hora de actuar, vamos a sentir tal vez temor, ansiedad, muchas emociones que son las que precisamente nos vencen y retrocedemos. Pero ahí es el momento de orar. Ahí es donde realmente se prueba si yo tengo un anhelo real de cambiar, de vivir una vida santa para Dios y de que yo no quiero más eso en mi vida. Por eso, qué importante es la honestidad y la integridad. Saca un tiempito a solas y pregúntate si realmente tú anhelas un cambio en esa área de tu vida. Porque vas a descubrir, como me ha pasado a mí muchas veces, que el problema radica ahí. Ahí es que está el verdadero escollo. La indiferencia, la falta de interés, la falta de compromiso, la inconsciencia. De ahí nace todo. Porque cuando hay esa determinación y uno dice, yo no quiero más esto en mi vida, yo quiero que lo que Dios enseña en su palabra se haga una realidad en mi vida. Cuando tú empiezas a internalizarlo en tu mente y lo anhelas, tú vences cualquier obstáculo y pagas el precio que sea. Y quitas lo que sea y pones lo que sea, con tal de que se haga una realidad. Por eso, hoy en la clase, la palabra nos invita a que reflexionemos acerca de la verdad que llevamos dentro. Porque muchas veces la verdad es que no queremos cambiar. Por las razones que sean, que tú las descubrirás allí a solas contigo. Y como no queremos cambiar, por eso no vivimos en la verdad. Y si no vivimos en la verdad, es muy difícil que podamos disfrutar la vida abundante, porque no tenemos paz. Siempre hay una inquietud, siempre hay una satisfacción. Por eso la importancia de obedecer la palabra, porque ella es la que nos mantiene en completa paz. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a atrevernos a mirar adentro, porque un corazón íntegro es uno que se atreve a mirar adentro a sí mismo, aceptar su realidad, su verdad, y luego se atreve a hablarla con Dios y buscar el oportuno socorro y las fuerzas para que esa área en nuestra vida sea quitada en el bendito nombre de Jesús. Que así sea. Dios me los bendiga. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Un abrazo.